Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este domingo. Hoy se celebra en el mundo entero la entrada triunfal a Jerusalén, cuando Jesús entró a Jerusalén. Ese es el tema de esta mañana. Esperamos llevarlo a cabo y esperamos sobre todas las cosas que Jesús entre triunfante a su vida y haga un cambio, una transformación, una liberación, una sanidad que mucha falta les hace a muchas personas. Que este mensaje sea de bendición y cada persona pueda recibir a Jesús en su corazón, y que hoy o mañana o pasado mañana sea una entrada triunfal completa a la vida de cada persona. Así es que vamos a regresar con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la entrada triunfal, pero de la entrada triunfal de Dios a tu vida. Amén. La entrada triunfal de Dios a tu vida. Para empezar, vamos esta ocasión a leer el pasaje que tenemos como base. Y dice la palabra bendita del Señor: este acontecimiento se llevó en Jerusalén hace muchos años. Un acontecimiento muy trascendental, profetizado cientos de años atrás por los profetas, pero entendido muy poco para los que participaron de él. No entendían, no sabían qué estaba pasando, pero se llevó a cabo lo que los profetas habían dicho. Dice la Biblia que cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatado, y traémelos. Y si alguno dijera algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviaré. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Chuito nos hablaba y nos decía esta mañana que ese burrito nos representa a nosotros. Y se han sacado tantos anécdotas y dichos de este burrito, que cuando se dice que el burrito llegó a su casa estaba bien contento y le decía a su mamá: mamá, hubieras visto cómo me recibieron, hubieras visto. Y dice: ¿cómo te recibieron? Aplausos, y me ponían palmas en las patas. Bueno, hubieras visto esa algarabía. Dice: ay, mi hijo, no era tía que te decían, era que iba arriba de ti. Y esa anécdota lo hace para mostrarnos que nosotros no debemos de gloriarnos de lo que hacemos. Amén. Solamente somos los burritos, los siervos de Dios. Amén. Eso es importante. Gloria a Dios. Sigue diciendo: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron al asna y al pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la gente que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? ¿Cómo es que ellos estaban gritando y declarando que bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel? Y luego dicen: ¿quién es este? Pues, hermanos, sucede, hermanos, que este acontecimiento ha venido por muchos años. Muchos años ha acontecido esto. Una de la enseñanza que quiero en este día llevar a sus corazones es el conocimiento de que Jesús entra triunfante a tu vida. Que el conocimiento que Jesús entra triunfante a tu vida, pero que tú sabes
y conoces que eso ha sucedido. Porque estas personas estaban gritando y alabando al rey que venía en el nombre del Señor, pero jamás y nunca se imaginaron que era Jesús, sino que ellos solamente estaban declarando lo dicho por el salmista David en el capítulo 118 de la palabra bendita del Señor. Hace unos días, el presidente de los Estados Unidos declaró el Día de Liberación de los Estados Unidos, refiriéndose a los impuestos que aplicó a muchas naciones. Y esa liberación que él está diciendo, pues, no se trata de una liberación para que estemos bien, sino simplemente fue un dicho que usó para que llevara a cabo su plan de economía en el país. El pueblo de Israel, hermanos, en ese momento estaba bajo la opresión de Roma. Roma tenía cientos de años ya dominando el mundo y dominando a Israel. Y ellos querían ser liberados. Ellos tenían una promesa que un día, y todavía la tienen, que un día iba a llegar el Mesías. Y el Mesías los iba a liberar del poder del enemigo. Y cuando ellos clamaban al Señor, ellos estaban pensando ya que Jesús o que su Mesías llegara y que los liberara, porque ellos estaban bajo presión del enemigo que los tenía oprimidos. Ellos salieron en ese día para festejar y para celebrar ese acontecimiento que se llevaba a cabo cada año. Cada año ellos tenían que escoger el cordero pascual para hacer el sacrificio en el día de la Pascua. Ellos se esforzaban. Esta Pascua era una Pascua muy especial. Quizá por la misma presencia del Señor vinieron millones de personas, aproximadamente 2 millones de personas a Jerusalén. Y cuando el sacerdote estaba escogiendo el cordero, todo el pueblo estaba ahí, hermanos, reunido en el Monte de los Olivos, y el sacerdote en la parte de abajo estaba revisando los corderos. Y pasaba un cordero, ellos eran muy estrictos. Ellos le miraban cualquier defecto que tuviera. Y el pueblo estaba contento y estaba esperando a qué horas el sacerdote escoge el cordero. Cuando de repente, después de algún tiempo que pasaron algunos, el sacerdote levanta el cordero y dice: este cordero es perfecto, este es el que vamos a sacrificar este día. Y el pueblo, hermanos, gritó en algarabía y en gozo y en alegría, llevando el cordero, porque ya el sacerdote había escogido el cordero para la Pascua de ese año. Pero ellos nunca entendieron que Jesús, hermanos, era el Cordero de Dios. Que Jesús era el Cordero de Dios. Y mucha gente no ha entendido eso. Por años, nosotros hemos tenido en consideración esto. Domingo de Ramos. Nosotros siempre celebramos Domingo de Ramos. ¿Por qué Domingo de Ramos? La tradición dice que el Señor entró el día domingo, y el Señor nunca entró el día domingo. Vamos a ver más adelante cuando el Señor entró a Jerusalén, cuándo fue la entrada triunfal, cuándo fue ese acontecimiento. Pero la expresión que ellos usaron de Hosana, el que viene en el nombre del Señor, viene, hermanos, del Salmo 118. El Salmo 118, ellos lo estaban declarando ese día. Solamente estaban haciendo una declaración de este salmo. Y el Salmo 118 dice: este es el día que hizo Jehová. ¿Qué dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ese era el día, porque ese era el día que se cogía el cordero. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora. ¿Qué eso quiere decir? Hosana, sálvanos ahora, sálvanos ya. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Este salmo
era la declaración correcta del pueblo de Israel que estaba diciendo en esos momentos. Ellos no le estaban diciendo esta declaración a Jesús. La Antonia, el destacamento o el cuartel de los romanos está arribita, hermanos, del Monte de los Olivos, en la ciudad. Y se mira completamente bien todo el panorama. Si ellos hubieran declarado y hubieran proclamado un rey, los romanos los masacran y los matan a todos. Pero ellos, los romanos daban libertad de culto, así es que a ellos no les importaba lo que dijeran y hicieran, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Nunca declararon que Jesús era el rey, nunca dijeron, es el rey, aquí viene el rey. No, ellos dijeron este salmo. Y eso, hermanos, quedó por muchos años. La tradición nos dice que Jesús entró el domingo de Ramos y que el pueblo llegó y cantó y gritó y glorificó a Dios, y Jesús iba contento en el burrito porque lo iban alabando y lo iban bendiciendo. Eso nunca sucedió. El pueblo iba declarando este salmo y lo estaba cantando con la esperanza de que llegara su Mesías. Su Mesías todavía no ha llegado y todavía lo están esperando y todavía lo estamos esperando. Pero el acontecimiento, hermanos, de liberación que el pueblo tenía en ese día no era una liberación, hermanos, militar, sino era una liberación espiritual para sus vidas, y cosa que el ser humano no ha podido captar, que cuando Jesús viene y viene a nuestras vidas, nosotros nos podemos dar cuenta que algo sucedió en nuestras vidas, que Dios ha venido a nuestras vidas para bendecirnos y para que nosotros nos sintamos, hermanos, bendecidos por Él, porque conocemos que Él ha llegado a nuestro corazón y algo sucedió en nuestras vidas. Hosana a menudo se considera como una declaración de alabanza similar a la palabra aleluya, pero en realidad, hermanos, es una súplica por la salvación. Las palabras con la raíz hebrea se encuentra en el salmo que ya les mencioné. Y hermanos, esa súplica por salvación todavía existe en el corazón de las personas. Este domingo, hermanos, en todo el mundo, la Iglesia Católica sale a declarar: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Y ellos, hermanos, están haciendo esta declaración para sus propias vidas, pero Jesús no se ha revelado a sus vidas. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de que Dios se revele a nuestras vidas a través de su palabra bendita, y que haya una liberación total en nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir, hermanos, espiritualmente libres de la opresión del enemigo. En estos momentos, hermanos, hay una opresión y hay un miedo y un temor en los Estados Unidos para propios y extraños. Los extraños, los extranjeros están temiendo que sean llevados a sus países, y los ciudadanos están temiendo de que los corran de sus trabajos. Cientos y miles de personas han sido despedidos de su trabajo en esta nueva administración. Y hay un miedo y hay un temor, hermanos, en las personas de lo que puede suceder mañana. Se predice una caída económica en el país. Pero, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también estamos gritándole al pollino, le estamos gritando al Señor, o no estamos haciendo nada en nuestras vidas para declarar, hermanos, la bendición sobre nuestras vidas. Ha venido muchos gobiernos, han pasado muchas cosas, pero una de las cosas que nosotros debemos de tener es ser libres, libres de la opresión del enemigo, libres, hermanos, del miedo, libres del temor. Déjenme decirle algo, hermanos. Los judíos, el pueblo de Judá, cuando ellos pecaron delante de Dios, se fueron, hermanos, hacia los dioses de los paganos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos. Se fueron tras sus dioses, hermanos, porque aquellas personas que adoraban a sus dioses tenían buenas cosechas, y decían de ellos: si nosotros adoramos a esos dioses, vamos a tener buenas cosechas, y las tenían.
Pero nunca se imaginaban que era Dios, hermanos, el que los bendecía. Nunca se imaginaban que era Dios el que les daba la provisión. De manera que Dios les dice, el oro que yo te di se lo ofreciste a tu Dios. La plata que te di se lo ofreciste a Baal. La bendición que yo te di, el aceite, lo derramaste a tus dioses. Y ellos nunca se dieron cuenta. Ellos declaraban y decían, a nosotros nos ha ido mal porque ya no le hemos ofrecido a la diosa del cielo holocaustos, porque ya no hemos hecho la ofrenda para las diosas. Pero no se daban cuenta, hermanos, y mucha gente no se da cuenta que es Dios el que por su infinita misericordia los bendice, hermano. Y no importa que sean paganos, que no conozcan de Dios, todos dependen de Dios y la gracia de Dios está sobre sus vidas, amén. Si nosotros no tenemos, hermanos, millones de dólares, pues no es importante, hermano. Pero Dios nos sostiene y nos guarda. Y cuando todos quiebren y se queden en la ruina y sin dinero en el banco y sin nada, nosotros todavía vamos a tener. Porque nosotros tenemos al Dios que nos sustenta con su mano derecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, la ignorancia en el mundo acerca de este acontecimiento es tremenda. Pero vamos a dejar por un lado, hermanos, la exactitud del día, ¿ok? Porque este acontecimiento se llevó a cabo el sábado. Pero cuando Jesús entró triunfante a mi vida, fue un viernes. Yo no sé cuándo fue el día que Jesús entró a tu vida. Pero ese día que Jesús entró triunfante en tu vida, algo sucedió en ti. Dios, hermanos, da una liberación, da, hermanos, una libertad, no de la opresión del enemigo. Amén. Nosotros no somos libres, vamos a decir, del gobierno. No somos libres del presidente actual. No somos libres No somos libres de eso, hermano. Nosotros somos libres por Jesús. Jesús tiene sus ojos puestos en nosotros y Él va a cuidar de nosotros. Una vez más, todo lo que nosotros tenemos, ¿a quién se lo debemos? A Dios se lo debemos. Nuestro trabajo, aunque sea humilde, Dios nos los ha dado. Dios nos los va a conservar y Dios nos lo va a sostener. Y mientras otros tienen miedo y temen, todavía Dios va a estar con nosotros, amén. Y eso es algo que nosotros como cristianos debemos experimentar en nuestras vidas. La bendición espiritual de Dios, la liberación espiritual para nuestras vidas, que estemos libres de opresión, libres del temor, libres de fobias, libres de depresión, libres, hermanos, de miedos, que estemos libres de nuestras vidas y que no estemos temiéndole al enemigo de nuestras almas, porque algo no está bien en nuestras vidas. Dios, hermanos, ha preparado bendición para nosotros y nosotros necesitamos estar apercibidos de eso, pero nosotros tenemos el conocimiento de Dios y Dios opera el milagro en nuestras vidas y nos damos cuenta cuando vivimos en la vida de maldad y de repente somos libres, y nos damos cuenta cuando vivíamos en el pecado y fuimos libres, cuando nosotros estábamos, hermanos, en fornicación o en lascivias o en cosas perversas o en drogadicción, en todas esas cosas. Cuando viene Jesús, nos hizo libres, hermanos, para su gloria y su honra. Ya somos libres, ya no tenemos esos hábitos perniciosos, no tenemos esos hábitos malvados que esclavizaban nuestras vidas. ¿No le da gracias a Dios por eso? Bueno, mis queridos hermanos, Dios quería mostrarle a su pueblo el principio de la salvación. Y cuando nuestro Dios saca al pueblo de Israel, Él los lleva por el desierto. Él, hermanos, los lleva hasta el monte Sinaí. Y Él, hermanos, antes de que ellos salieran en libertad, se llevó a cabo la Pascua en Egipto. Y Él les dijo, esta noche va a ser una noche especial. Después de haber pasado 9 plagas, se tenía que pasar una plaga más. Dice, cuando Faraón vea esto y el pueblo de Egipto vea esto, ellos los van a dejar ir. Jehová le había dicho a Faraón, deja ir a mi hijo, deja ir a mi hijo. Israel es mi hijo, déjalo ir, él es mi primogénito. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová? Yo no sé quién es Jehová, no lo voy a dejar ir.
Entonces dice, si no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar a tus primogénitos. Entonces Dios tenía planeado eso. El pueblo de Israel estaba en opresión, en esclavitud, como están muchas almas en estos momentos, en opresión, en esclavitud, en medicamentos, en depresión, en dolor, en miedo, en temor, en fobias. Es el momento, hermanos, en que nosotros tenemos que salir a la libertad en Cristo Jesús. Y Él, hermanos, les dice lo que tienen que hacer en el día 10 del mes. Dice la palabra bendita del Señor. Le digo, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tomaréis cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y le dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El requisito para llevar a cabo el sacrificio era la perfección. La perfección. Por eso ese día fue tan crítico que el sacerdote tardó mucho tiempo escogiendo el cordero hasta que encontró un cordero perfecto. ¿Ok? Cuando él encontró el cordero perfecto, él lo declaró, este es el cordero perfecto. Aunque para el pueblo de Israel, hermanos, fue muy clara el día de su liberación que sucedió en la Pascua, en que salieron de Egipto, no ha sido para algunos de nuestros días, se han dado cuenta que ha llegado el día de liberación, pero de la liberación del pecado. A este país que Dios quiere que salgamos al mundo, Dios quiere que nos presentemos, hermanos, y que salgamos en libertad para glorificar y ensalzar el nombre del Señor. Quiero decirles algo, hermanos, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un hombre puesto por Dios, ¿okay? Lo mismo que fue Nabucodonosor, ¿ok? De manera que Dios toma a Nabucodonosor y lo pone en el trono y le entrega el poder, la gloria, los reinos, todo le entrega. Porque él iba a llevar a cabo el plan de él. Él iba a llevar su plan perfectamente bien. Y Dios le había dicho, mi siervo Nabucodonosor los va a castigar a ustedes. A Dios, hermanos, le es muy importante que las acciones que tomamos muchas veces nosotros para corregir el pecado, el Señor se agrada de eso. Porque, hermanos, Dios no tiene que estar golpeando, Dios no tiene que estar haciendo, Dios no tiene que estar castigando a la gente. Pero cuando alguien se toma la responsabilidad de confrontar el pecado, de corregir el pecado, de hablar y de exhortar, Dios se agrada de esto. Y esto es increíble, hermanos. Uno del pueblo de Israel fue y trajo una ramera de otra nación y la trajo al pueblo en el campamento. Estaban llorando porque habían muerto miles de personas por causa del pecado, hermanos, que ellos se habían contaminado con otras tribus. Y, hermanos, este hombre descaradamente llega ante el pueblo y pasa con esa mujer y la lleva enfrente de todos para su cuarto, burlándose de ellos, hermanos. Pero un levita dice que agarró una lanza y fue con un coraje y los clavó, hermanos, a los dos en tierra y los mató ahí. ¿Y saben qué? Dios se agradó de eso. Él no tuvo que hacerlo, Él no tuvo que castigarlo, Él no tuvo que condenarlo, Él no tuvo que juzgarlo, sino hubo alguien que sintió el celo de Dios y llevó a cabo este castigo para corregir el pecado. Es increíble, hermano. Cuando nosotros somos celosos de las cosas de Dios, Dios lo va a tomar en cuenta en nuestras vidas y Dios va a apoyarnos porque es Dios, hermano, el que se agrada que nosotros llevemos toda justicia, toda verdad, toda honestidad y principalmente cuando se trata en la vida cristiana o hasta en la casa de Dios. Esto es importante. Miren ustedes, los otros 4 años que estuvo este presidente, hermanos, el pueblo evangélico desaprovechó. Porque en los años, hermanos, que este hombre ha estado ahí,
ha corregido, hermanos, la conducta de los americanos, lo que nunca nadie ha hecho. Aquí dice, en los Estados Unidos, aquí solo hay hombre y hay mujer. No me salgan con sus niñerías, no me vengan con que se les cayó la mano, no me vengan con que se les rompió la tradición. No, aquí hombre o mujer y nada más. ¿Y los de la banderita? Calladitos, calladitos. Nadie dice nada. Hermanos, un oficial, un soldado con un alto rango en el militar, dando una cátedra, un mensaje de salvación a los soldados, con más de 2,000 soldados. De entre los 2,000 soldados se levantó una mujer lesbiana y le dijo, tú me has ofendido con tus palabras. Y fue y se quejó, hermanos, ante el gobierno, y sacaron a este hombre fiel y santo de Dios, hermanos, por lo que estaba corrigiendo. Lo sacaron del militar sin pago alguno. Así se llevó a cabo la ley tan fuerte para que se respetara, hermanos, esta depravación que ha habido en el mundo. Hoy, hermanos, en los Estados Unidos tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y nadie nos va a callar y nadie nos va a decir nada. Es tiempo que nosotros lo aprovechemos y lo digamos y lo proclamemos, hermanos, porque vendrán días muy difíciles. Déjeme decirle, yo les dije que si no hubiera cambiado la administración, la próxima administración no iba a declarar el mes del orgullo, iba a declarar el año del orgullo, para prefabricar y maldecir y multiplicar la maldad en las personas. Porque déjeme decirle, el pecado de homosexualidad es una desviación espiritual que necesita liberación en las vidas. No es nada fácil, hermanos, no es nada fácil eso. Es bastante difícil ese espíritu, pero Dios es el que vino a dar libertad a los cautivos, amén. Dios es el que ha venido para liberar al pueblo. Y hoy más que nunca nosotros tenemos la oportunidad de predicar y de avanzar en el Evangelio, porque estos 4 años serán buenísimos para el pueblo de Israel. Si nos ponemos las pilas y predicamos el Evangelio, Dios nos va a prosperar y Dios nos va a prevenir para el tiempo que venga, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios puso un nombre y lo dejó ahí. ¿Que es malo? Todos dicen eso. ¿Que es bueno? Algunos dicen eso. No me toca juzgarlo. Dios dijo, Nabucodonosor es mi siervo y él va a llevar a cabo mi plan. Y Dios por su misericordia dejó a este hombre, estando, hermanos, al borde de la muerte, por su gracia bendita lo dejó para gobernar. ¿Para qué, hermanos? Tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, salir a las calles, hacer nuestros servicios. No hay ningún problema porque tenemos el respaldo, hermanos, primeramente de Dios y que se nos ha concedido en esta nación. ¿No le dan gloria a Dios por eso? Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque esta es una bendición para nuestras vidas. Entonces, hermanos, hacía falta, hermanos, esa bendición para el pueblo. El pueblo de Israel iba a salir. Quizá esta será la última oportunidad para los Estados Unidos de volverse a Dios de todo corazón. Imagínense, hermanos, quiere volver a poner la oración en las escuelas. Esa es una bendición. Durante muchos años estuvo ahí, hermanos. Y en los tiempos que estuvo la oración en las escuelas, los muchachos más groseros y más malvados eran aquellos que masticaban chicle y empujaban a los niños. Esos eran los más malvados que había en la escuela. Pudo haber más, pero esos eran casos muy graves. Ahora, hermanos, llevan pistolas, ametralladoras, drogas, juegos, pornografía, toda clase de maldad, hermanos. Este presidente dice, es necesario que volvamos, hermanos, a los principios cristianos. Y, hermanos, a mucha gente no le gusta, pero nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, tenemos que fijarnos que Dios nos está dando la oportunidad. Los que gritaban
viva el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos no le estaban gritando a Jesús. Que no nos pase esto en nuestras vidas. En la vida religiosa, hermanos, las personas no se dan cuenta de su situación espiritual porque tienen un espíritu de religiosidad y creen que su religiosidad los va a ayudar. Pero no, hermanos, no es así. Dios no es una religión. Dios, hermanos, no es una religión en la que nosotros nos podamos basar. Si yo hago esto, si yo hago aquello, estoy bien delante de Dios. Si son cosas materiales, hermanos, nada tiene que ver que cómo te vistes, que cómo te casas. Bueno, claro, es importante que seamos decentes. Pero, hermanos, nada nos va a dar el reino. El que nuestras obras no tienen ningún valor delante de los ojos de Dios. Pero lo que tiene valor es nuestra relación con Dios, que conozcamos a Dios, que no vamos a hacer esto. ¿Por qué no vamos a hacer esto? Porque eso es pecado, porque es maldad. Y yo no voy a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Dios, hermanos, le dijo a sus discípulos cuando estaban en Getsemaní, lo vamos a ver el miércoles, cuando estaban en Getsemaní, Dios vio a sus discípulos que estaban durmiendo y Él les dijo, oren, 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 para que no entren en desobediencia. La palabra tentación ahí es desobediencia. Oren, oren para que no entren en desobediencia. La oración nos mantiene cerca de Dios. ¿Qué pasa cuando no oramos? De repente estamos desobedeciendo a Dios y ni nos dimos cuenta, pero estamos pecando delante del Señor. Si hubiéramos orado, si hubiéramos mantenido la relación de Dios en nuestras vidas, no entrarías en tentación. No entrarías en desobediencia. ¿Por qué? Porque tu vida estaba llena de la presencia del Señor. Y aquí en la vida cristiana lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra relación personal con Él. Porque si eso está de nuestro lado, mi esposa decía del pastor que le dijo a ese brujo, tú no me vas a maldecir, tú no vas a hacer nada. Porque yo soy protegido por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tenemos la protección de Dios en nuestras vidas y su Espíritu Santo en nosotros cuando nos mantenemos cerca de Él. Para su conocimiento, hermanos. Solo porque Pedro estaba ya predestinado para este caso. Pero si él y sus discípulos, hermanos, hubieran orado como el Señor les dijo, nunca hubieran entrado en desobediencia y Pedro nunca hubiera negado a Jesús si él se hubiera mantenido ahí. Todos nosotros nos admiramos de que los discípulos se durmieron. Hermanos, nosotros nos hemos dormido muchas veces. Nosotros no le hemos hecho caso al Señor y muchas veces hasta necesitamos de Dios, pero lo que menos hacemos es orar al Señor. ¿Cuántas veces no le hemos desobedecido? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hecho sentir, ora, 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 ora? Y nosotros nos hacemos, estoy cansado, al ratito, esto y lo otro. Y nos desviamos, hermano. Y la desobediencia está ahí porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y nosotros tenemos que estar apercibidos a la presencia del Señor. Que su Espíritu Santo esté en nuestras vidas para que haya una conexión total en nuestras vidas. Para discernir las cosas espirituales y para ver la maldad que nos rodea. Y nos demos cuenta que allá está peligroso, pero que aquí en la presencia de Dios nos encontramos salvos para su gloria y su honra. Entonces, hermanos, Dios en su infinita misericordia quería salvarnos, pero ¿cómo nos iba a salvar? Imagínense, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestro camino era el camino de destrucción, el camino, hermanos, de maldad, el camino hacia el infierno. Pero Dios en su infinita misericordia, como le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién podrá ir por nosotros? Dice que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Cuando Jesús, hermanos, se desprendió de su reino y de su trono, hermanos, venía con el gusto, con la alegría, con el placer de poder llevar a esta humanidad y librarla de la muerte, del pecado y del infierno. Y con esa pasión que se descifra en el capítulo 23 y el capítulo 22 de Lucas y en los otros evangelios, hermanos, que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿cuánto tiempo he deseado este momento? Como cuando el esposo logra casarse con la esposa y va a tener
su noche de boda con ellos. Así, de esa pasión nuestro Dios sentía por la salvación del mundo. Por eso se le ha dicho la pasión de Cristo, porque Él nos amó tanto, hermanos, que la cruz, el sacrificio y el dolor no le importó con tal de que nosotros fuésemos salvos. ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? ¿Cómo vamos a agradecerle al Señor a eso? Dios, hermanos, en su infinita misericordia, les había puesto a los israelitas, hermanos, el sacrificio de los animales, las ofrendas de cereales, las ofrendas de aceite, las libaciones, los corderos, los toros, los machos cabríos, como un remedio para ocultar el pecado. Pero nunca se podía quitar el pecado. Menos jamás nadie podía ser justificado, porque la sangre de los machos cabríos no podían justificar al hombre. Pero Jesús se ofreció y Él fue la ofrenda que Dios aceptó. ¿Por qué? El sacerdote, hermanos, no paraba hasta encontrar el cordero perfecto. Si un pelito era negro, no lo quería. Si había una raspadita en el animalito, no lo quería. No quería ninguno que tuviera garrapatas, no quería que estuviera sucio, quería perfecto. Y ese día lo encontró. Fíjense lo que sucedió ese día del templo. Cuando eran las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio, el cordero que estaba en el altar y listo para ser sacrificado por los pecados de Israel, para que sus pecados fueran ocultos, el cordero, hermano, saltó y huyó. Y en ese momento, hermanos, Jesús muere en la cruz del Calvario como el cordero que quita y borra el pecado del mundo. Cuando Jesús va en la entrada triunfal, cuando el sacerdote declara que ha encontrado el cordero pascual, Jesús ya había sido escogido por el sacerdote llamado Juan. Dice la palabra del Señor que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo, que quita y borra el pecado del mundo. Hermano, es el propósito de Dios. Déjeme decirle algo. Si usted nunca ha sentido el perdón en su vida, y si nunca usted ha sentido completamente esa liberación de pecado, es una tristeza, porque la sangre de Jesús, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Déjeme decirle, hay pecados que no queremos confesar porque nos da vergüenza confesarnos. Cuando esto sucede, hermano, esos pecados no podrán ser perdonados porque no los hemos confesado. No se lo diga a nadie, por favor. No se lo diga a nadie. Pero póngase a cuentas con Dios, porque Dios está pendiente a tu accionar. Dios está pendiente que tú no te has arrepentido de eso que hay en tu corazón. No te has arrepentido de eso que hiciste en tu vida. Y muchas veces, vuelvo a repetir, nos da vergüenza decirle al Señor lo que hicimos en la carne, hermanos. Es una vergüenza, es algo que a veces no lo podemos nosotros, ni nosotros mismos lo queremos mencionar. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia, nos limpia de todo pecado. Y cuando Dios te limpia de todo pecado, entonces viene, hermanos, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que se ha olvidado por mucho tiempo es la llenura del Espíritu Santo. En una plenaria, en las veladas, yo les voy a dar ese mensaje que hace mucho ya no se da. ¿Ok? Hace mucho ya no se da. Hace unos días oí a un judío que fue salvo. Ustedes lo saben lo que es difícil que un judío sea salvo. Pues fue salvo por el poder de Jesucristo. Ya es un creyente en Cristo Jesús, lavado y comprado con su sangre preciosa. Y él testifica: cuando el Señor me salvó y me perdonó y me limpió mis pecados, hablé en otras lenguas. No me diga nada. No me alegue que eso no es de Dios. Yo no sé, no me quiero saber nada de eso. Pero yo hablé en lenguas. Y cuando hablé en lengua le pregunté al judío: oye, ¿y esto qué? ¿Esto qué? ¿Por qué me pasó eso? Y entonces me explicó:
Esto fue dicho por el profeta Joel. Esto sucedió. ¿Cuándo sucedió? En el día de Pentecostés, la fiesta del sabor. Oh, y ese cumplimiento sigue. Mira lo que dice: y en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, ya no se habla existen las religiones, existen las lenguas, existe gente que habla en lenguas, pero que no tiene nada que ver con las lenguas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, hermanos, solamente se habla por religiosidad y para que crean que ellos son muy santos y muy consagrados, cosa que nada tiene que ver. Necesitamos, hermanos, la consagración, necesitamos la santidad en nuestra vida, necesitamos escudriñar nuestros corazones, porque pensamos esto, porque pensamos aquello, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu está en nosotros. Déjeme decirle algo: hay personas que han sido perdonadas, no hay duda. Ok, no hay duda. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos perdona. Pero ¿y qué con el Espíritu que está en nuestras vidas, el Espíritu que entró? Yo les recuerdo siempre el testimonio que mi esposa les mandó una vez de un hombre que era drogadicto 100%, malvado, perverso, sicario, torturador de gente, asesino, criminal, mató más de 200 gente. Lo peor en el mundo, hermanos, que yo jamás había oído en mi vida. Y Dios lo perdonó. Y Dios lo rescató. Y llegó a la iglesia. Dios lo sanó de que le habían cortado la pierna. Dios lo sanó, se estaba pudriendo todo. Y Dios lo sanó. Y él glorificaba y alababa el nombre del Señor. Pero el espíritu inmundo que había dentro de él, de cocaína, hermanos, ahí estaba presente. De manera que él olía a cocaína. Él olía a piedra, dice. Yo olía a piedra. ¿Cómo le llegaron los $10,000? Fue, hermanos, compró droga hasta que se acabó los $10,000. Un mes estuvo ingiriendo la droga, hermanos. ¿Por qué? Porque el espíritu de drogadicción estaba dentro de su vida. El demonio, hermanos, hay que echarlo fuera de la vida de nosotros. Cuando nosotros reconocemos que hay algo que nos está perturbando nuestra vida, hermanos, acudamos a los siervos de Dios. Seamos sinceros, pastor, quiero decirle que yo siento todavía los malos deseos en mi vida de fornicación, de vicio. A veces me da tentación la droga. Hay personas que vienen a la iglesia o han venido a la iglesia, les gusta tomar y tienen sus temporadas en que toman y hacen cosas. Y son cristianos y se mueven y cantan y alaban al Señor, pero el espíritu de alcohol está en esas personas. Déjenme decirle, hermanos, Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar una verdadera libertad. La gente que viene al Señor no está gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Dios de Israel, bienvenido, líbranos, hosana. No, hermanos. Él vino a dar libertad a los cautivos, a dar libertad a los presos, a abrirle las cárceles y a proclamar el año de bendición para nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos accionar, no dejarnos, hermanos, ahí. Déjeme decirle, si usted sigue sintiendo el deseo malvado en su vida de ciertos pecados malvados y perversos, y es cristiano, llame a alguien para que lo libere. Llame a alguien para que saque fuera ese espíritu inmundo que todavía está perjudicando su vida. Y no es juego, hermanos. No es juego. Es una realidad y usted lo puede sentir. Es una realidad. Porque el pecado y la maldad siempre saldrá visible para los ojos de las personas. ¿Por qué? Lo que les he dicho a veces. Cuando alguien dice una mala palabra, una grosería, y se tapa la boca y dice: se me salió. Pues ¿cómo se te va a salir? Si está dentro de tu corazón, ¿cómo no se va a salir? Y eso es lo que sucede cuando no hemos alcanzado la plenitud de nuestra liberación en nuestras vidas. Jesús, hermanos, fue declarado el Cordero de Dios. ¿Cómo reaccionó la gente, hermanos, a esta entrada triunfal que el Señor hizo en Jerusalén? ¿Qué leímos al principio?
La multitud se alborotó, la multitud era tan grandísima, 2 millones de personas estaban ahí, hermanos, los propios, los extraños y los que vivían en Judea, en Samaria y todos esos lugares, vinieron, hermanos, a la fiesta, porque era una obligación venir al templo, no importaba en dónde estuvieras, tenías que venir al templo, y ahí estaban todos reunidos para escucharlo. ¿Y qué sucedió, hermanos? ¿Qué sucedió? Que el Señor nuestro Dios en su infinita misericordia se revela a la gente, pero ellos no lo entendieron. ¿Quién es este? ¿Cómo que quién es este? Tanto tiempo hizo milagros, estuvo aquí, estuvo allá y nadie sabe quién es este. Los discípulos, hermanos, en la barca cuando se hundía, andando con Jesús, viendo los milagros, ¿quién es este? Que aún los mares le obedecen. ¿Quién es este? Que aún el viento le obedece. ¿Quién es? Ese es el problema de las personas que no conocen a Jesús, porque no han abierto su corazón para que Él entre a sus vidas y puedan tener una relación correcta y puedan conocer perfectamente. Yo no sé cuántos conocen cómo le gusta el café a su esposo. Yo no sé cuántas mujeres saben que a su esposo no le gusta que le echen leche. Yo no sé cuántos saben eso. Pero cuando uno tiene una relación, mi esposa me dice, pídeme, papi. Y yo le pido, cuando vamos al restaurante, yo sé lo que le gusta a ella, sé lo que no le gusta. Amén. La salsa ni siquiera se la acerco. Ella no come salsa, esa es para mí. Pero ha habido años, hermanos, ha habido años. Pero decir que, pues, yo no sé qué le gusta a mi esposo, a mi esposa, no sé. No hay una relación. Y nosotros tenemos que tener esa relación con Dios para saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada, qué no le gusta. Porque si no le conocemos, hermanos, estaremos en la misma situación de todos esos 2 millones de personas que llegaron, hermanos, a ese lugar a gritar, hermanos, que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y estando Él ahí a gritar, hermanos, delante de todo el pueblo y no tener ni siquiera conocimiento. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, así dice, y preguntaron, ¿quién es este? Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no le entendieron sus discípulos. ¿Se pueden dar cuenta, hermanos? Si los discípulos no entendieron esto, y a nosotros nos dijeron que el domingo era el domingo de Ramos, pues nosotros sin saber, pues también celebrábamos el domingo de Ramos, y traíamos palmas y hacemos el ritual, y ni siquiera sabíamos que ese día no había entrado a Jerusalén. Los discípulos, que eran los que estaban allí presentes, hermanos, ellos sí sabían, ellos no sabían lo que estaba sucediendo. Dice la palabra del Señor que esas cosas no la entendieron sus discípulos. ¿Por qué del burro? ¿Por qué el grito? ¿Por qué las palmas? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no lo entendieron? Y para su conocimiento, hermanos, el que sí le entendió fue el burro. El burro sí entendió. Porque fíjense ustedes, Chuito enseñó esta mañana que ese burro nos representa a nosotros. Y es cierto. Ese burro nos representa a nosotros. Si nosotros leemos en la palabra bendita del Señor, encontramos que cuando hay un burro que es el primogénito de la burra, este se tiene que ofrecer a Dios. ¿Ok? Hay que llevarlo y ofrecer. El primogénito es de Dios. Pero ¿qué cree que dice el Señor? No burros. Ok, no burros. Si tú vas a traer un burro, yo no lo voy a recibir. Tienes que matarlo, tienes que cortarle la cabeza y matarlo. Yo no recibo burros. Pero hermanos, el acto de que Jesús montara en el burro, le dio al burro la oportunidad, oiga bien,
Porque el Señor dijo, si quieres rescatar tu burro y si no lo quieres matar, tienes que matar un cordero. Y Jesús montó en el burro y murió por el burro. Chuyito tenía razón, ese burro nos representa a nosotros. Él murió para que nosotros no muriéramos. Así es que el burro, hermanos, se quedó tan inteligente que dijo, yo fui el que me salvé, yo fui el que me libré. Porque al ser un pollino, hermanos, tenía que ser ofrecido al sacerdote y el sacerdote le decía, mátalo. Pero si no lo quieres matar, mata a un cordero. Y Jesús, el cordero perfecto, se presentó delante de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender el mensaje de la palabra del Señor. Sobre todas las cosas, hermanos, tenemos que entender lo que Dios dice a nuestras vidas, porque el que nosotros vengamos, escuchemos y nos vayamos, no tiene ningún sentido. Al pueblo le pasó exactamente lo mismo, y mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, este era un malvado faraón. Cuando el Señor le mandó que dejara el pueblo, dice, ¿quién es Jehová para que le obedezca? Yo no lo conozco, ni voy a dejar ir al pueblo. Pues no conocía. Pero los cristianos que decimos, ¿conoces al Señor? ¿Qué es lo que decimos, hermanos? A las personas, ¿conoces a Jesús? Es la introducción. Una cosa, el viernes hablábamos, una cosa es ir a Jesús y una cosa es aceptar a Jesús. Porque las personas pueden aceptar a Jesús, yo acepto a Jesús como mi Salvador personal y mañana andan haciendo lo malo. Pero cuando las personas vienen a Jesús, ¿por qué vienen? ¿O por qué venimos? Porque tenemos una necesidad. Y cuando lo encontramos, estamos seguros que hemos ido al lugar perfecto para nuestra necesidad y que Él es el único que puede suplir nuestra necesidad. Y eso nos hace a nosotros ser agradables delante de Dios. Pero hermanos, hay una canción muy popular en estos días en el internet, en el YouTube cristiana, y les he dicho esa canción que dice, quiero conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Entonces nunca lo has tenido en tu corazón. ¿No sabes quién es Jesús? ¿Cómo es que quieres conocer a Jesús? A Jesús se recibe, se le ama, se le obedece, se le rinde toda adoración, toda pleitesía, todo respeto, como la mujer que fue a lavarle los pies. Mi esposa presentaba esa enseñanza este viernes y decía, llevaba todos los elementos, llevaba la adoración, llevaba el respeto, llevaba la santidad, llevaba el desprendimiento para ir a lavarle los pies a su maestro. Y nosotros, hermanos, necesitamos tener esos elementos en nuestras vidas para ir y mostrarle al Señor nuestro agradecimiento. Pero hay personas que pasan años, oiga bien, años y no saben ni siquiera Juan 3:16, ni siquiera el Salmo 23, no saben ni siquiera la Escritura. Y se les habla de Jesús y dicen, ¿de veras eso hizo Jesús? Yo no sabía eso. ¿Y cuántos años tienes de cristiano? No, pues tengo unos 20 años. ¿Y no sabes eso? Hermano, hay personas que están tan ignorantes de Dios y son cristianos. ¿Pero por qué? Porque no leen su Biblia, porque no leen la palabra, porque no se enteran de las bendiciones de Dios. Ya voy a terminar. ¿Has podido reconocer que Jesús es el Cordero para tu salvación? Mira lo que dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, el mismo día, ¿ok? No otro día, el mismo día, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Hoy es el día para usted. Hoy es el día para que usted conozca a Dios. Hoy es el día para que se relacione con Dios. Hoy es el día en que Dios quiere perdonar. Hoy es el día en que Dios quiere liberarla. Hoy es el día en que Dios quiere sanarlo. Si tú conocieras al menos en este tu día lo que es para tu shalom, lo que es para tu bienestar, lo que es para tu gozo, lo que es para tu prosperidad, eso quiere decir shalom y otras cosas más. Mas ahora está encubierto en tus ojos. Cientos y miles de cristianos
están encubierto la presencia de Dios. Y sigue diciendo, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios, hermanos, está visitando las vidas de las almas, pero no pueden ver, no pueden entender, porque el pecado los ha cegado. No pueden escuchar la voz de Dios porque el pecado los ha cegado. Y ese día, hermanos, cuando Jesús entra, cuando le debían de haber dado la adoración a Él, se entristeció y lloró por la ciudad y lloró por las gentes. Cuando leemos el libro de Jeremías, que lo hemos estado leyendo, dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me duele en mi corazón castigarlos? Vuélvanse a mí, por favor, vengan, no los quiero castigar. Pero el pueblo no quiso. No, somos prosperados por la reina del cielo. No eres prosperado por eso. Dios ha permitido la bendición a tu vida aunque seas malo. Entiende eso. Nadie más, ni tu esfuerzo, ni tu aliento. Es Dios el que ha bendecido tu vida. Y cuando nosotros reconocemos esto, hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Dios está bendiciendo y visitando la vida de cada persona. Y no lo entendemos. A veces vienen de enfermedades a nuestra vida y no entendemos, queremos una maldición, vino a mi vida y ya me voy a morir, esto, lo otro. No, Dios está visitando porque te acerques a Él y Él por medio de eso va a lograr el propósito, pero no es la visita de Dios que está viniendo a tu vida. Me está yendo mal, me van a correr del trabajo, no, es Dios el que te está llamando, es Dios el que quiere que te pongas correcto delante de Él. Pero muchos desconocen la visita de Dios. Y un sermón viene, y otro sermón viene. Y algunos, no puedo decir que como el burro, porque el burro entendió perfectamente que había sido librado de la muerte ese día. Pero que no ponen atención a la voz de Dios. Algunas personas a veces se enojan con el predicador porque, sí, ya lo está diciendo por mí. No, hermanos, el predicador no tiene pleito con nadie, el predicador predica la palabra, pero Dios te está visitando, Dios te está hablando, porque Dios no te quiere castigar. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste la visita de Dios. No conociste el día de tu visitación. Esta mañana Dios está visitando la vida de alguna persona aquí en la iglesia. Si desconoce esa visita, sus hijos serán destruidos y no dejarán piedra sobre piedra de lo que tú has fundado, por cuanto no conociste la visita de Dios. Piensa por un momento que Dios está hablando a tu vida. Vamos a terminar con esto. Romanos capítulo 10 dice, fíjese, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares y profesares y declarares esta gran verdad del Evangelio, que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nadie puede proclamar con su boca la salvación si no es salvo. ¿Por qué creen, hermanos, que es tan difícil la evangelización?
¿Por qué cree que no se ha desatado un movimiento de evangelización? Porque las personas no son salvas, porque no pueden confesar a Jesús en su corazón, no pueden hablarlo con su boca. A veces les da vergüenza hablar a las personas de Jesús. Y eso es lo menos que tenemos que tener. Tener vergüenza de hablarle de Jesús. No, hermanos. La gente dice, ay, ¿por qué eres tan ingrato? ¿Por qué no me habías dicho antes? Tenemos que confesar a Jesús con nuestra boca. Y luego dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué dice, hermanos? No será avergonzado. No será avergonzado. Pero qué vergüenza que nosotros, hermanos, tengamos ante los inconversos. Yo les he platicado que algunos cristianos se encontraron con el brujo y le fueron a pedir al brujo que por favor ya los dejara en paz. Qué vergüenza, hermanos. Otro hermano que llegó ahí, ¿qué están haciendo aquí? Los dos consultando, ¿y por qué? Avergonzados. Pues ¿qué clase de Dios tienen? ¿Qué clase de Cristo tienen en sus corazones? Hermanos, tenemos que considerar esto en nuestras vidas. Por último, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que lo confesare, todo aquel que lo creyere, será salvo. Esta mañana Dios quiere salvarse a sus vidas. Esta mañana Dios quiere revelarse a sus vidas. No, no, hermanos, ignoremos. No ignoremos la presencia del Señor en este lugar. No ignoremos, hermano, que Dios está hablando a tu vida. Deja el pecado, confiesa el pecado, pide que seas liberado. Aquí se lleva a cabo el ministerio de liberación. Si tú estás siendo oprimido por el enemigo y todavía estás sintiendo el deseo pecaminoso que te llevó a la desgracia y a la destrucción, no más, ven al Señor y pide liberación para tu vida y Dios te hará libre. Porque aquel que el Hijo liberare será verdaderamente libre. No tenemos que tener, hermanos, complejos. No tenemos que tener, hermanos, rechazo. No tenemos que tener todos espíritus inmundos que vienen a la vida de las personas. No, tenemos que acudir al Señor y no ignorar que Dios nos está visitando. Si ignoras la visita de Dios, las consecuencias será el castigo sobre ti, sobre tus hijos y sobre lo que tú tienes. En estos momentos las personas que han vivido muchos años en los Estados Unidos, por 30, 40 años, se los deportan y en México no han hecho absolutamente nada para sobrevivir. Se acabó su casa, fue destruida su ciudad, se quedó sin nada y ahora a un país desconocido para ellos, sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque no conociste el día de tu visitación, porque no conociste la visita de Dios. Sé fiel al Señor, sé fiel a nuestro Dios, sé fiel al Señor y Él te guardará y Él te llevará cuando sea necesario. Cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, dice, se los van a llevar por su desobediencia y su pecado, pero el día que yo quiera, el día que cumplan su condena, yo los voy a traer para atrás. Y cuando los traiga, yo los voy a bendecir. Estamos contentos aquí, felices. Pero si Dios nos quiere llevar a otro lado, Él nos va a llevar, Él nos va a bendecir. Todos los que regresaron a Jerusalén fueron bendecidos por el Señor. Tuvieron pruebas, tuvieron luchas, sí. Pero Dios estaba con ellos. Y aquí lo que importa, hermanos, es que Dios esté con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Yo sé, hermanos, que a veces se nos hace difícil confesar. Lo entiendo. Por eso es que es difícil confrontar a una persona y decirle, di la verdad. La gente no quiere decir la verdad. Pero quiero que entiendan algo, hermanos. Esta verdad, esta confesión, no es con nadie. Es usted y Dios. Es usted y Dios. Usted y Dios hable, confiese, pida perdón y Él
lo va a liberar. Y si no, pide ayuda para que alguien le ayude para liberarlo. Porque el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza, el rechazo maldito que existe en la vida de los seres humanos es demasiado fuerte. Pero Dios esta mañana nos está visitando aquí en su gran alabanza. Yo no sé si alguien quiere ser libre en esta mañana, pero un paso de fe hará grande diferencia. Ay, hermano, ¿quiere que yo pase y que digan que estoy endemoniado? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír? Que se rían. Que se rían. Con tal de que yo sea liberado. No me importa, hermanos. No me importa. Con tal de que yo sea liberado. El diablo no se podrá burlar de mí, porque el que se va a ir al infierno es él y no yo. Yo quiero ser libre. Es algo que nosotros tenemos que tener en consideración. Miedo el diablo, hermanos. Él sí debe de tener miedo. Pero nosotros, ¿por qué? ¿Qué dice la Biblia? El que encubre sus pecados, el mismo pecado que te ha llevado hoy, te va a llevar mañana. Pasado te vas a arrepentir y vas a volver a la iglesia. Oh, Señor, hijo pródigo, ya regreso otra vez a mi papá. Pero el problema no se ha solucionado, todavía está el espíritu inmundo en tu vida. Mañana, otra vez. Y de estas historias en la iglesia cristiana abundan, hermanos. Abundan estas historias. Pero porque no hay enseñanza, yo les estoy enseñando a ustedes el principio de la liberación y el principio de la justificación en sus vidas. ¿Alguien quiere ser liberado? ¿Alguien quiere ser perdonado? No tenga miedo, hermanos. Pase en el nombre del Señor. Encontramos en la palabra bendita del Señor la enseñanza de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y en la escritura que hay un mensaje que nos dice el día que Jesús entró. El día que Jesús entró fue un día sábado, el día que escogían el Cordero del Señor. Les digo que el día 10, y el día 10 era un día sábado, el pueblo estaba reunido en adoración a Dios, y ese día Dios se reveló a sus vidas, Dios se reveló a sus corazones y se hizo la entrada triunfal. Aunque ellos no conocieron, ellos no entendieron, ellos no se enteraron de lo que había sucedido, pero sucedió eso para que se cumpliese la palabra bendita del Señor, que los profetas habían anunciado, que el Señor iba a entrar en un pollino y que el Señor traía liberación para el pueblo. No sucedió así por la incredulidad del pueblo, sino que el pueblo se volvió en contra de él y lo crucificó. Hoy nosotros estamos celebrando ese día, ese momento en que Jesús entró triunfante a nuestras vidas. Y si no vamos a entrar en debate si fue en sábado o en domingo, fue en sábado, claro que fue en sábado, pero no importa si fue en domingo o fue en lunes o fue en viernes. En mí fue el viernes cuando entró a mi vida, a mi corazón, me perdonó, me liberó, me rescató del pecado, de la maldad y me hizo libre de la maldad y del pecado. Aunque estamos en este mundo lleno de pecado y cometemos falta, pero Dios en su infinita misericordia tiene un triunfo en nuestras vidas y es que nosotros le pertenecemos a Él. Y ese es el mensaje para este día, que Dios entre a tu vida, que te traiga bendición, que te traiga liberación y que lo proclames y que esa proclamación se haga real en tu vida. Hosana, Hosana, sálvanos ya, que el Señor te salve, te libere en este momento. A todas aquellas personas que por alguna razón Dios los está visitando a través de problemas, a través de enfermedades, a través de falta de trabajo, a través de vicios, a través de cosas que están pasando en sus vidas. Dios los quiere liberar. Si conoces la visita de Dios, los acontecimientos que vendrán a tu vida o que están en tu vida y que tienes de los problemas, está atento. Puede ser que Dios te está visitando para que tú te vuelvas a Él, te arrepientas, le pidas perdón y haga
una entrada triunfal en este momento, en este día. Voy a orar en estos momentos por ti, para que Dios haga el milagro en tu vida. Si tú no conoces al Señor Jesús, bueno, es el mejor momento para que tú abras tu corazón y le des entrada, no como aquellos que gritaron en Jerusalén, sino como aquel que siente necesidad de decirle: Señor, ven a mi vida, a mi corazón, y que tú te dispongas para ir a Él y le pidas perdón, y el Señor tendrá misericordia. Y hoy es un día triunfante para ti, que necesitas salvación, sanidad, liberación del vicio, del pecado, de la maldad. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que en estos momentos, Señor, entres a los corazones de las vidas, de las personas que necesitan, los que tienen necesidad de sanidad, Señor, de liberación, Señor, de que les perdones, Señor, este momento. Señor, permite que ellos puedan abrir su corazón y su vida y te puedan recibir en su corazón y vengan a ti, Señor, clamando, gritando, Señor, que te necesitan, que necesitan tu perdón, que necesitan que tú los sanes, Señor. En el nombre de Jesús los ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dele palmas al Señor por su salvación, por su sanidad, por su liberación, porque Dios ha tenido misericordia de usted como la tuvo conmigo. Él ha sido bueno y hoy nos está visitando. Te está visitando en tu casa, está visitando la iglesia, está visitando el mundo, para que entienda que necesitan un Salvador. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde desde las islas hermosas de Hawái. Les damos gracias a Dios por ustedes. Dios les bendiga.